100.5. Son las 9:57 minutos. José La Luz. Bueno, gracias, Julio. Nada, vamos a ver. Después de una diputada, otro diputado. Vamos a ver si... Yo creo que particularmente que el PRM no va a soportar en términos institucionales ese discurso de Farideh, porque el PRM no se caracteriza por eso. El PRM es un partido sistémico con todos los vicios y las virtudes del sistema, y esa denuncia es antisistémica porque esa denuncia afecta al sistema entero. Ustedes verán que se lo digo y yo sé por qué lo digo, pero ojalá que sea parte de una nueva actitud, como dice el periódico Diario Libre hoy. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, yo quiero decir algo. Esa imagen de Duarte que se puso en la rotonda de la Luperón con 27 va a provocar que el gobierno la retire para corregirla o la retire definitivamente, porque hay un Duarte idealizado en la mente de la sociedad. Realmente yo, para seguir con el comentario, no entiendo cómo Duarte, es un asunto de Lili, Julio lo ha explicado aquí, cómo los trinitarios son los padres de la patria, sobre todo Duarte, porque el pensamiento conservador es el que domina este país. 170 años de 174. Lo normal es que Santana no tenga el Panteón Nacional. Lo normal es que el pensamiento conservador pusiera a Santana y a Báez como padre de la patria. Es un accidente que Duarte sea el padre de la patria, porque el proyecto duartiano fracasó en el mismo intento. Y todos los proyectos que se han parecido al de Duarte, como el de Luperón, como el de Ulises Francisco Espaillao, como el de Juan Bosch, han fracasado. Los proyectos políticos que aquí han triunfado son los que niegan a Duarte. Los que han triunfado, los que han reivindicado a Duarte, ninguno ha durado un año en el poder. Sí, Luperón duró 2, pero con sus matices. Entonces yo no entiendo primero cómo Duarte es el padre de la patria, porque nosotros somos la negación de las aspiraciones de Duarte. Debería ser Santana y Báez, y Trujillo, Lili, Balaguer. Esos son los 5 líderes fundamentales de este país. Pero dicho eso, uno vuelve al tema. Los dominicanos tenemos un Duarte idealizado en la cabeza, así como los cristianos tienen a un Jesucristo idealizado en la cabeza. Así como todos los creyentes occidentales en el monoteísmo tienen a un Dios idealizado en la cabeza. Yo recuerdo que hay una historia de un soldado en la Restauración que lo condenaron a muerte y el tipo le pidió un permiso al jefe del batallón español para ir a despedirse de su familia. Eso nos lo contó a nosotros don Mariano Lebrón Sabiñón en una cátedra de periodismo. Y el tipo fue y se despidió de su familia y volvió. Y yo le dije a don Mariano, pero eso es lo que es un pendejo. En una guerra, usted ser tan ético, en una guerra que lo que quieren es matarte. Si el tipo estaba condenado a muerte, pidió permiso. Y comprometió su palabra. Comprometió su palabra con el jefe del batallón enemigo, fue y se despidió de su familia y volvió y lo ejecutaron. Y después que se acabó la clase, don Mariano me llamó y me dijo, yo creo que sí, que el tipo era un pendejo, como tú dices. Pero si eso no pasó así, nosotros tenemos que crear héroes a través de la cultura. Eso me dijo don Mariano a mí. Oigan lo que yo estoy diciendo, ¿eh? O sea, vamos, si le aplicamos la racionalidad histórica y antropológica a Jesucristo, y en la Edad Media, durante la Baja Edad Media, la edad promedio era de 40 años porque no había medicina, no había política de salud, no había nutrientes, la comida no tenía nutrientes, era una vida de cueva, semisalvaje, en la barbarie. Si Jesucristo tenía 33 años cuando vivió, era un viejito. Pero díganme ustedes, ¿qué película de Jesucristo, qué imagen lo pinta como un viejito? No, lo pintan como un tipo vigoroso.
Entonces eso es una idealización de esos personajes. Dios es un tipo blanco con barba y ojos azules. Entonces ese es el Dios occidental. Así es la cultura, así se construyen los héroes y las heroínas. El tema de Duarte con la foto, la cámara fotográfica se inventó en el 1836. Pero esa cámara fotográfica era una cámara que nunca se exhibió públicamente, porque lo que hizo el francés Niepce, creo que se llamaba, el que la creó, eran pruebas interiores. Después vino otro francés que se llama Mandé Daguerre, por eso las cámaras primitivas se llaman daguerrotipos, por Mandé Daguerre. Y esas cámaras lo que hacían era que proyectaban la imagen de la persona en una placa de metal. Pero las personas que se exponían a eso tenían que durar un promedio entre 10 y 15 minutos parados, expuestas a un calor sofocante. Por eso esas primeras fotografías prehistóricas, antes de 1860 por ahí, esa fotografía en la época que vivió Duarte, esa fotografía se hacían panorámicas porque las personas no aguantaban el calor del daguerrotipo. No hay foto de Duarte, hay una ahí de un caballo. Yo no sé, no sé si la podemos ver, que se estima que pueda ser Duarte. Eury cita otra. Pero eso hay que ponerlo en duda, eso no hay documentación, nada, eso es mentira, eso es especulación, todo. Porque yo estoy hablando aquí de cómo fue que se evolucionó la historia de la fotografía. José, escúchame que te interrumpa. Hay una. Se cree eso. Sí, no es esa, ustedes ven, es para no. Pero está bien. Pero ¿qué documentación sustenta nada de eso, para la única foto oficial de Duarte, que es la que hizo Próspero Rey, un fotógrafo venezolano, en 1873, es decir, 3 años antes de Duarte morir, que es Rosa Duarte, sabiendo, ¿verdad?, cómo eran las cosas y sobre todo porque estaba informada de que en el país casi no se hablaba de él, quiso dejar para la posteridad esa foto oficial, que es la única foto oficial hasta ahora reconocida por todos los historiadores de Venezuela, dominicanos y por todas las investigadores. De hecho, es un manuscrito de su hermana. No sé si la van a además era gente culta, gente que viajaba a Europa, gente que podía trasladarse del país. Yo digo que la primera generación de fotografía no salió del laboratorio. Lo digo con datos. No salió, la de Niepce no salió de la fase experimental. La segunda generación de fotografía, que es la del daguerrotipo, era para los países desarrollados y no tenía 20 años cuando Duarte murió. No había. Entonces, no me hablen a mí cuento de camino. Díganme la vaina como es con su tema. Puede ser que alguien lo pintara en un retrato, porque eso sí existe. Esas camaritas de madera, de mango, con una manga de pantalón. Se llamaba eso. Eso se hacía con placas de metal y eran explosiones de luz. Acabo de decir que una persona tenía que durar entre 10 y 20 minutos expuesta a eso. Expuesta sin moverse. No, entre 10 y 20 minutos, no, era más rápido. Pero búscalo. No, pues eso entonces, ayer lo hacían hay aquí, otro tipo de ya nosotros tenemos todo hoy un CCD, que es un procesador de imágenes que permite la fotografía digital. Eso lo hizo William Boyle de Bell Labs. Eso ganó un premio Nobel de Física en el 2009. Todo lo que nosotros tenemos en nuestros celulares, la cámara fotográfica digital, eso se hizo en 1969, 100 años después, y se estandarizó ahora. La fotografía digital de William Boyle le mereció el Nobel de Física 2009. Pero cuando Duarte, eso no existía nada de eso. Habría que ver, pero lo importante es que nosotros sigamos, para darle la razón al profesor Mariano Lebrón Saviñón, que nosotros sigamos con el Duarte idealizado que tenemos en la cabeza y que no nos lo cambien. Que no nos lo cambien. Que nos pongan el Duarte que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, todas las esculturas que se hagan, todos los bustos, ya sean físicos, virtuales, de cemento o de metal, tienen que obedecer al Duarte que la sociedad aprendió a consumir, al que quiere reproducir. Y cualquier cosa que se haga tiene que ir en ese sentido. Por otro lado, y por último, yo quiero decir lo siguiente. Mire, iba a comentar aquí desde el punto de vista metafórico una fábula de Efeso. Pero quizás se lo diga a ustedes fuera del aire y mañana lo haga, porque eso pudiera generar algunas ronchas. Mientras considero si hablo de la fábula de Efeso, la fábula de la tortuga y el escorpión,
la fábula de la tortuga y el escorpión, yo quiero decir algo, mientras considero si hablo públicamente de eso. Cuando Twitter aumentó su capacidad de caracteres de 140 a 280, eso fue en septiembre del año pasado, porque yo lo puse como personaje en mi programa de Showroom Digital, yo puse un tweet inaugurando esa posibilidad que daba Twitter. Está en mi timeline, en mi cuenta. Y yo decía que es ridículamente absurdo que para usted provocar una satisfacción de consumo de 30 segundos, usted produzca una basura de 200 años. Eso es, cualquier intento de racionalizar eso es jodidamente absurdo. Eso pasa con la botella de agua. Usted se la bebe con sed en 30 segundos. Yo he hecho el ejercicio en la televisión. Entonces, después que usted se bebe eso para saciar su sed particular, usted tira al medio ambiente una basura de 200 años. Pero no es solamente que usted lo hace, es que usted no tiene opciones. Porque toda el agua que está en el mercado es embotellada en plástico. La tapa y la botella. ¿Quién permite eso? El gobierno, el Estado, el gobierno por una parte, pero el liderazgo de la sociedad empresarial, medioambiental. Las ONG, los medios de comunicación envuelven los periódicos en plástico cada vez que hay una amenaza de lluvia. Y todo ese plástico se queda como pasivo en el medio ambiente. Entonces usted puede tener un titular de un periódico reclamándole a la sociedad que se limpien las playas de plástico, y el periódico que trae ese titular envuelto en plástico. Y nosotros no nos detenemos a ver ese tipo de cosas. Usted quiere medir la mediocridad, el subdesarrollo, la indiferencia y la falta de compromiso del liderazgo dominicano conservador. Vaya al malecón para que lo vea. Vaya al malecón para que lo vea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? El plástico es una maravilla de la humanidad, pero tiene que estar limitado a consumos de largo plazo. A consumos de largo plazo. A consumo desechable no puede permitirse el uso de plástico. Y entonces intensivamente todo el consumo desechable, porque las navajas de afeitar, las toallas sanitarias, los pañales de los bebés, que conocemos todos como los Pampers, la gente tapa el arroz con fundas de plástico, señores, residuales de petróleo. La gente en los barrios tapa su arroz que se va a comer con eso. Y entonces ni hablar de los vasos foam, que es el plástico más agresivo y peligroso, de los cubiertos, de los vasos de cerveza, de los vasos foam para beber romo porque son térmicos. Ni hablar de las botellas de agua, ni hablar de los embalajes. Todos los embalajes se hacen en plástico. La misma funda con que los ayuntamientos recogen la basura, todo es plástico. Entonces, y con esto termino, ¿ustedes saben desde cuándo está la ley de gestión de residuos sólidos empantanada en el Congreso? Así mismo como está el río Sama o el Yaque del Norte o el Jaina, empantanados de plástico, esa ley tiene desde el 2005. Desde el 2005 tiene 13 años empantanada. La aprobamos el jueves en primera lectura. Mañana fue a una comisión con fecha fija hasta mañana. Vamos a ver si la sociedad se manifiesta en el Congreso reclamándole al Congreso y al gobierno, porque ¿cuál es el maldito problema? Que todos los que se oponen a sacar el plástico del mercado dan cuarto para la campaña. Y como todos esos empresarios chatarra dan dinero para la campaña, esos empresarios chatarra que vienen aquí a hablar mierda de pactos empresariales, porque eso es lo que habla mucha mierda. Si vayan a ver la mierda al malecón donde está tirada, cuando están en reuniones privadas, ¿sabe qué hacen? Lobby para que el plástico no se le ponga fecha de sacarlo del mercado. Eso es lo que hacen. Entonces, ese es el doble discurso de esta sociedad.
Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que atacar si queremos una ciudad limpia, si queremos una sociedad sostenible. Bien, son las 10:12 minutos.